Hay mujeres que caminan por esta vida creyendo que son comunes, cuando en realidad han sido apartadas por Dios desde el vientre. No son frágiles, son forjadas. No son invisibles, solo están ocultas hasta el tiempo señalado, y quizá tú seas una de ellas. Si últimamente te has sentido sola, incomprendida, desgastada por dentro, luchando contra batallas silenciosas, escucha esto con atención. No es casualidad, es señal de que el cielo te eligió. Y aunque tú no lo percibas, ya hay un propósito divino sobre tu nombre. Este mensaje no es para todas, es para las que han sido marcadas. Es para ti, que has llorado en silencio, pero sigues creyendo. Es para ti, que no entiendes por qué el mundo te duele tanto, pero no puedes dejar de amar a Dios. Presta atención, porque si reconoces estas señales, entenderás que nunca estuviste sola. Fuiste escogida, y el infierno lo sabe. Tu corazón ha sido quebrantado más de una vez, pero Dios lo permitió con un propósito eterno. El primer sello de una mujer escogida por Dios no se encuentra en la apariencia, ni en los logros, ni en los aplausos humanos. No está en lo que los demás ven en la superficie. La verdadera señal está en el interior, en ese corazón que ha sido herido, aplastado y probado en lo más profundo de su ser. Porque cuando el cielo mira a una mujer escogida, no ve su éxito exterior, sino las cicatrices que nadie más conoce. Tú sabes lo que es llorar en silencio, lo que es ser traicionada por aquellos en quienes confiaste, lo que es darlo todo y recibir a cambio desprecio. Sabes lo que es sostener a tu familia en medio de tormentas que casi te destruyen. Y aunque el mundo pudo interpretar tu dolor como debilidad, Dios lo vio como preparación, porque el quebranto no fue un accidente. Fue el cincel de Dios dando forma a un propósito eterno. La Escritura nos presenta un ejemplo poderoso en la vida de Ana, la madre del profeta Samuel. Ella no podía tener hijos, y en su cultura, la esterilidad era considerada una vergüenza insoportable. Para colmo, tenía que convivir con Penina, la otra esposa de su marido, que sí tenía hijos y se burlaba de ella constantemente. Año tras año, subían al templo en Silo, y año tras año, Ana lloraba con amargura porque no podía concebir. Pero aquí está el detalle que muchos pasan por alto. Ana nunca dejó de subir al templo, nunca dejó de buscar a Dios, aunque parecía que Él no respondía. Una mujer escogida puede estar quebrantada, pero no se aparta de la presencia. Puede sentirse vacía, pero insiste en orar. Puede estar rota, pero se aferra al altar. Un día, su dolor fue tan grande que derramó su alma delante del Señor. Ya no tenía palabras claras, solo lágrimas y un murmullo de labios. Tan intensa era su oración que el sacerdote Elí la confundió con una mujer ebria. Sin embargo, lo que Elí no entendía era que lo que se estaba gestando en el espíritu de Ana no era un capricho humano, sino un propósito divino. En su quebranto ella hizo un voto: si me das un hijo, lo consagraré a ti por todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. Mira lo que sucede aquí. Una mujer herida, despreciada y acusada injustamente, en lugar de amargarse contra Dios, le entrega lo que más anhela. Eso es lo que distingue a una mujer escogida. Su dolor no la lleva a huir de Dios, la lleva a rendirse más profundamente a Él. Y Dios escuchó. Después de años de esterilidad, Ana dio a luz a Samuel, un profeta que transformaría la historia de Israel. Pero lo extraordinario no fue solamente que Ana recibiera un hijo, sino que lo entregó al Señor. Aquello que había costado lágrimas, años de humillación y noches en vela, ella no lo retuvo. Lo devolvió a Dios. ¿Y qué hizo el Señor? No solo levantó a Samuel como voz profética en tiempos de oscuridad, sino que también bendijo a Ana con más hijos después. Lo que parecía una vida marcada por el fracaso, en realidad era el escenario perfecto para que el poder de Dios se manifestara. Ahora escucha con atención. Ana no fue escogida porque dio a luz a Samuel.
Ella dio a luz a Samuel porque ya era escogida. El llamado estaba sobre su vida incluso cuando parecía estéril, incluso cuando nadie creía en ella, incluso cuando sus lágrimas eran motivo de burla. Su quebranto no fue casualidad, fue el crisol donde se formó su ministerio. Y quizás tú te ves reflejada en Ana. Has sido herida más de una vez. Has sentido el peso de la soledad, el desprecio o el abandono. Has llegado a creer que Dios te olvidó, pero hoy el Espíritu te recuerda. Tus lágrimas no fueron en vano. Cada decepción, cada traición, cada noche de llanto fue contada delante del trono de Dios. El dolor que viviste no fue un castigo, fue un entrenamiento, no fue abandono, fue preparación. Lo que parecía una pérdida irreparable, en realidad era Dios removiendo lo superficial para darte lo eterno. Y si aún respiras, si aún buscas a Dios, si aún tienes la capacidad de levantar tus ojos al cielo, es porque tu historia no terminó en el quebranto. Hay un misterio aquí. Lo que el mundo llama fracaso, Dios lo llama siembra. Cada lágrima fue semilla. Cada silencio fue un terreno abonado. Cada herida fue un canal por donde entró la gracia. Y ahora entiendes que lo que antes te destruía, hoy te hace más fuerte en la fe. Mujer, ¿te has dado cuenta? Si soportaste lo que otros no habrían soportado, si te levantaste después de caídas que parecían definitivas, si seguiste creyendo cuando todos esperaban que renunciaras, entonces, no lo dudes, tú has sido escogida. No porque seas la más fuerte, sino porque eres la más quebrantada. Y es en esa fragilidad donde el poder de Dios se perfecciona. El infierno sabe que una mujer herida que se aferra a Cristo es más peligrosa que 1000 soldados sin propósito, porque del quebranto nacen intercesoras, nacen profetas, nacen madres espirituales que cambian generaciones. Tu corazón ha sido quebrantado más de una vez, pero cada vez que se rompió, Dios recogió los pedazos y en su taller invisible los fue juntando de nuevo, no para devolverte el mismo corazón, sino para darte uno nuevo, más sensible a su voz, más fuerte contra el enemigo, más firme en la fe. Por eso hoy puedes mirar atrás y decir, si no fuera por el Señor, ya me habría consumido el dolor. Pero aquí estás. Y si estás aquí, es porque todavía hay un propósito que el diablo no pudo robar, porque aún quedan promesas que Dios va a cumplir. Siempre fuiste diferente, incluso cuando trataste de encajar. Hay una marca silenciosa en la vida de una mujer escogida por Dios, la sensación persistente de no pertenecer del todo. No importa cuánto lo intente, no importa cuántos esfuerzos haga por encajar, siempre hay algo en su espíritu que le susurra, no eres como las demás. Desde niña lo percibe, aunque no sepa ponerlo en palabras. Hay un río interior que corre en dirección contraria a la corriente del mundo. Esa mujer se ha mirado en el espejo muchas veces preguntándose por qué es distinta. Ha tratado de adoptar modas, de hablar como los demás, de comportarse según lo que otros esperaban, pero en su interior siempre hubo resistencia. Un freno invisible, algo que decía, este no es tu lugar, este no es tu camino. Y esa sensación, lejos de ser una carga, es una evidencia de elección divina. La historia de Esther es un testimonio poderoso de esto. Una joven judía huérfana, criada por su primo Mardoqueo, de repente es arrancada de su vida cotidiana y llevada al palacio de un rey pagano. Esther no pidió ser reina, no buscó los lujos ni los privilegios de la corte. Fue forzada a entrar en un sistema que no le pertenecía, un mundo lleno de intrigas y superficialidad. Allí, rodeada de mujeres que competían por la atención de un monarca, Esther parecía una más en el harén. Pero lo que nadie veía era que el cielo la había separado. Aunque externamente se parecía a todas, internamente estaba marcada, y cuando llegó el momento decisivo, cuando la vida de su pueblo estaba en juego, Mardoqueo le dijo palabras que siguen retumbando a través de los siglos.
Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4:14. Detente y piensa en eso. ¿Y si todas esas veces que no lograste encajar no fueron un error sino un plan? ¿Y si esa incomodidad que sientes en ambientes donde otros parecen cómodos es la voz del Espíritu recordándote que tú fuiste puesta aparte? Una mujer escogida puede intentar esconderse, puede querer pasar desapercibida, pero hay una diferencia que la delata. No importa cuánto intente silenciar su fe, siempre termina saliendo en la manera en que ama, en la forma en que se preocupa, en la sensibilidad de su conciencia. Aunque trate de callar, su vida grita que pertenece a otro reino, y eso a veces duele, porque esa mujer se pregunta, ¿por qué no puedo ser como las demás? ¿Por qué no puedo disfrutar lo que ellas disfrutan sin sentirme vacía? ¿Por qué me siento extranjera incluso en mi propia casa? Pero esa incomodidad no es un castigo, es una confirmación, es la prueba de que fuiste elegida. Mira a Esther otra vez. Rodeada de perfumes, vestidos y joyas, seguramente intentó adaptarse, seguramente pensó, si me esfuerzo, si sonrío más, si sigo las reglas, tal vez me acepte este lugar. Y sin embargo, cuando llegó la prueba, entendió que había nacido para otra cosa. Ella no estaba allí por casualidad. Ella no era una más. Ella estaba allí para salvar un pueblo entero. Así pasa contigo. Esa sensación de que tu vida no encaja en moldes humanos es la señal de que tienes un propósito eterno. Y cuanto más tratas de negar ese llamado, más fuerte es el susurro del Espíritu en lo profundo. Es como un fuego que no se apaga. Puedes intentar esconderlo bajo capas de normalidad, pero no desaparecerá. Tal vez intentaste vivir como las demás mujeres. Buscaste seguridad en las cosas materiales. Quisiste agradar a todos. Trataste de ser aceptada. Pero en algún momento todo eso se volvió vacío para ti. Te das cuenta de que nada llena ese hueco, porque no fuiste creada para la aprobación de la multitud, sino para cumplir la voluntad del Creador. El apóstol Pedro escribe algo que se aplica directamente aquí. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2:9. Esa es la descripción de una mujer escogida. No encaja en las tinieblas porque pertenece a la luz. Ahora reflexiona. ¿Qué pasaría si dejaras de luchar contra esa diferencia? ¿Qué pasaría si, en lugar de intentar encajar, aceptaras que tu vida está apartada para algo mayor? Esther descubrió que su tiempo en el palacio no era para su comodidad, sino para la liberación de su pueblo. Tú también descubrirás que tus diferencias no son defectos, son herramientas. Tal vez fuiste acusada de rara, criticada por ser demasiado seria, señalada por no disfrutar lo que otros disfrutan. Quizá pensaste que eso era un peso, pero en realidad es tu identidad celestial brillando en un mundo que no la entiende. Esa incomodidad es tu sello de autenticidad. El mundo presiona para que seas como Él, pero el Espíritu te recuerda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Tú no naciste para amoldarte, naciste para ser transformada y a través de ti transformar el ambiente que te rodea. Esa es la segunda señal de que eres una mujer escogida por Dios. Siempre fuiste diferente, incluso cuando trataste de encajar. Esa diferencia es la prueba de que no perteneces a la multitud, perteneces al plan eterno. Y cuanto más lo aceptes, más libre serás. Porque cuando entiendes que tu identidad está en Cristo, dejas de mendigar aceptación. Cuando comprendes que el cielo te llamó, dejas de buscar que la tierra te aplauda. Y cuando aceptas que tu vida no es común, comienzas a caminar con la seguridad de que tu propósito es eterno. Lo que hoy te derriba ya no te destruye como antes. Hay una señal silenciosa, pero inconfundible, en la vida de una mujer escogida por Dios.
la resiliencia que brota de un corazón transformado, esa capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando la caída fue dura, incluso cuando el golpe parecía definitivo. Sí, lloras, sí, sientes el dolor, pero ya no te quiebra de la misma manera. Lo que antes te paralizaba, ahora te empuja hacia la oración. Lo que antes parecía una herida mortal, ahora se convierte en combustible para tu fe. Esa es la tercera marca. Ya no eres la misma frente a la adversidad. Algo ha cambiado dentro de ti. Antes, cualquier palabra de desprecio podía hundirte. Antes, una decepción te dejaba sin aliento por semanas. Antes, un fracaso parecía suficiente para destruir tus fuerzas. Pero ahora, aunque la vida sigue golpeando, ya no derrumba tus cimientos, porque tu raíz está en Cristo y no en las circunstancias. La historia de María Magdalena ilustra este principio con fuerza espiritual. La Escritura nos dice que Jesús había echado de ella 7 demonios. Lucas 8:2. Su vida había sido un infierno en la tierra. Una mujer atada por fuerzas malignas, despreciada por la sociedad, marginada, señalada como indigna. Muchos la habían condenado, pero nadie la había rescatado, hasta que un día se encontró con Jesús. Ese encuentro no solo la liberó de cadenas invisibles, la hizo nueva. Lo que había sido un pasado de vergüenza se transformó en un testimonio de gracia. María Magdalena no fue reconocida por lo que otros decían de ella, sino por lo que Cristo hizo en ella. Y desde ese día, nunca volvió a ser la misma. Mira cómo se revela la resiliencia de una mujer escogida. Cuando Jesús fue arrestado, los discípulos huyeron. Cuando fue clavado en la cruz, muchos se escondieron. Pero María estaba allí, cerca del Calvario, mirando al Maestro sufrir. Ella no huyó, porque su amor y su fe eran más fuertes que el miedo. Y cuando llegó la mañana de la resurrección, fue ella la primera en recibir la noticia de que la tumba estaba vacía, la primera en ver al resucitado. ¿Por qué? Porque una mujer que ha sido transformada por Cristo no retrocede frente a la oscuridad. Y aquí está la reflexión profunda. Tú también has pasado por batallas que podrían haber destruido tu vida, situaciones que a otros los dejaron marcados para siempre, dolores que parecían insoportables. Pero tú estás de pie. ¿Cómo lo explicas? ¿De dónde viene esa fuerza? No es tuya, es gracia. Es evidencia de que Dios está contigo, incluso cuando los demás no lo entienden. El enemigo pensó que esas caídas serían tu final. Pensó que esas traiciones te alejarían de la fe. Pensó que esos fracasos te quebrarían de una vez por todas. Pero lo que él no calculó es que cada golpe te acercó más a Dios. Cada lágrima se convirtió en una oración. Cada pérdida se transformó en un altar. Cada caída fue una oportunidad para que el Espíritu Santo te levantara con más firmeza. Piénsalo bien. Antes, una herida emocional te dejaba meses sin esperanza. Ahora, aunque todavía duele, tu reacción es diferente. Vas al secreto de la oración. Buscas refugio en la palabra. Te levantas con más convicción. Eso no es natural. Eso es sobrenatural. Es el sello de que has sido escogida. El apóstol Pablo lo expresó así: estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. 2 Corintios 4:8-9. Esa es la descripción exacta de una mujer que camina bajo la gracia. Puede ser derribada, pero jamás será destruida. Mujer, tú sabes que ya no reaccionas como antes. Sabes que algo en ti cambió. Esa paz en medio de la tormenta, esa fuerza en medio de la debilidad, ese coraje cuando parecía que todo había terminado. Es la marca de que Dios está en tu historia. María Magdalena se quedó en la cruz porque había encontrado su tesoro en Jesús. Tú también has descubierto que tu verdadera seguridad no está en las personas, ni en lo que posees, ni en el reconocimiento. Tu seguridad está en Cristo,
Y por eso, aunque el mundo tiemble, aunque tus planes se derrumben, aunque la vida no salga como esperabas, ya no eres destruida. Lo que el enemigo planeó para tu ruina, Dios lo convirtió en cimiento. Lo que parecía un final, Dios lo transformó en un comienzo. Lo que parecía debilidad, Dios lo usó para mostrar su poder. Y eso es lo que te diferencia. Tu resiliencia no es humana, es celestial. Tal vez nadie más lo vea. Tal vez los que te rodean no entienden por qué sigues firme. Tal vez algunos piensen que deberías haberte rendido hace tiempo. Pero tú sabes que no es tu fuerza, sino la mano invisible que te sostiene. Es la misma mano que levantó a María Magdalena de las tinieblas, la misma que la sostuvo en el Calvario, la misma que la hizo testigo del Cristo resucitado. Esa es la tercera marca de una mujer escogida. Lo que antes la destruía, ahora la fortalece. Esa es la señal de que has sido procesada en el horno del dolor, pero no para morir, sino para resplandecer. Y aquí estás, más firme que antes, tal vez con cicatrices, pero con fe. Tal vez con recuerdos dolorosos, pero con esperanza. Tal vez con menos fuerzas humanas, pero con más dependencia de Dios. Y esa dependencia es tu verdadera victoria. Sientes un peso en el espíritu que nadie entiende. Hay algo muy particular en la vida de una mujer escogida por Dios. Carga un peso que no todos pueden soportar. Es un peso invisible, un fuego interno, una sensibilidad que muchas veces la hace parecer exagerada o demasiado emocional a los ojos de los demás. Pero no es exageración, no es drama, es discernimiento espiritual. Es la capacidad de sentir lo que está ocurriendo en lo invisible, de anticipar lo que viene, de interceder por lo que aún no se ve. Ella puede estar en silencio en medio de una reunión y de repente su corazón comienza a latir fuerte, como si el cielo la empujara a orar. Puede estar caminando por la calle y sin razón aparente, las lágrimas se escapan de sus ojos porque el Espíritu le muestra la necesidad de alguien. Puede estar en su casa y siente un peso tan profundo que no puede dormir hasta derramar palabras delante de Dios. Esa mujer sabe que su sensibilidad no es debilidad, es un llamado. En la Escritura encontramos un ejemplo asombroso en la vida de Débora, jueza de Israel, una mujer improbable, levantada en un tiempo donde el liderazgo estaba dominado por hombres en un contexto de guerra, opresión y miedo. Israel estaba siendo oprimido por Sísara, capitán del ejército de Jabín, rey de Canaán. Y mientras muchos estaban paralizados, ella escuchaba la voz de Dios. Su papel no fue solo dictar juicios o liderar asambleas, fue levantar a otros líderes como Barak para cumplir el propósito divino. Débora no se limitó a dar órdenes. Ella profetizaba, intercedía, discernía los tiempos. Cuando Barak dudó en ir a la batalla, ella lo confrontó, pero también lo acompañó, porque entendía que la victoria no sería por estrategia humana, sino por la mano del Señor. Lo que parecía sensibilidad era fortaleza. Lo que parecía poco común era el don que sostenía a toda una nación. Ese es el retrato de una mujer escogida. Siente lo que nadie más siente. Escucha lo que otros no escuchan. Llora antes de que llegue la tragedia, porque su espíritu percibe lo que se está gestando. Sonríe antes de que aparezca la bendición, porque su corazón ya sabe que Dios se está moviendo. Y muchas veces, esa diferencia la hace sentirse sola, incomprendida, incluso rechazada. Pero lo que los demás no comprenden es que ese peso no es humano, es una asignación divina. Quizás tú sabes lo que es cargar con ese peso, sabes lo que es despertar con un nombre en tu mente y sentir que debes orar por esa persona. Sabes lo que es sentir un presentimiento tan fuerte que no puedes ignorarlo. Y luego, descubrir que Dios te estaba mostrando algo que nadie más veía. Sabes lo que es interceder por tu familia, incluso cuando ellos piensan que exageras, porque tu espíritu detecta batallas que aún no han llegado. Ese peso a veces cansa. A veces te preguntas por qué siempre tú eres la que lleva la carga,
¿Por qué siempre eres tú la que ora, la que se preocupa, la que percibe? Pero no es un castigo, es una confianza. Dios no coloca ese nivel de sensibilidad en cualquiera. Él solo lo entrega a aquellos que Él sabe que permanecerán fieles en la intercesión. Porque el peso de la intercesión profética no es liviano, pero es glorioso. Piensa en Jesús en Getsemaní. Él sintió un peso tan grande que sudó gotas de sangre mientras oraba. Sus discípulos estaban a su lado, pero no entendían. Ellos se quedaron dormidos mientras Él cargaba la angustia del mundo entero. Así pasa contigo. Mientras otros duermen espiritualmente, tú estás despierta. Mientras otros se distraen, tú intercedes. Mientras otros se conforman, tú percibes que hay más en juego. No te avergüences de esa sensibilidad. No te disculpes por llorar cuando otros se ríen, ni por orar cuando otros descansan. Ese es tu llamado. Esa es tu marca de escogida. Lo que para muchos es una carga incómoda, para ti es el lugar donde Dios te ha puesto para pelear batallas invisibles. El apóstol Pablo escribió: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Romanos 8:16. Eso es lo que sientes, esa conexión interior que no puedes explicar, pero que sabes que es real. No es emoción pasajera, es comunión espiritual. Y esa comunión te hace percibir lo que está en el corazón de Dios antes de que se manifieste en la tierra. Débora levantó líderes porque primero levantó su voz delante de Dios. Tú también has sido llamada a eso, a sostener a tu casa, a tu iglesia, a tu comunidad en oración. Puede que no tengas un púlpito, puede que no tengas un título oficial, pero tus rodillas dobladas son más poderosas que cualquier estrategia humana. Cada vez que oras, aunque nadie lo sepa, estás moviendo los cielos. A veces desearías descansar de ese peso, vivir sin esa carga, pero si lo miras bien, descubrirás que ese peso es también tu honra. Es la evidencia de que el Señor te considera digna de participar en su obra. Él comparte contigo un pedazo de su corazón. Y cuando lloras sin razón, es porque estás llorando las lágrimas de Dios por alguien más. Cuando te duele el alma sin explicación, es porque llevas en ti la intercesión que sostiene a otros. No eres débil por sentir tanto. No eres dramática por percibir lo que otros ignoran. No eres exagerada por orar cuando nadie lo hace. Eres escogida. Y ese peso es el sello de tu elección. Es el recordatorio constante de que tu vida está ligada a un propósito eterno, que tus oraciones son parte de una batalla más grande de lo que puedes imaginar. Así como Débora levantó a Barak, tú también serás instrumento para levantar a otros. Tu discernimiento será guía para quienes dudan. Tu intercesión será cobertura para quienes no oran. Tu sensibilidad será el canal por el cual Dios traerá dirección en medio de la confusión. Y aunque nadie más lo entienda, tú sabes que ese peso que cargas es lo que te conecta con la voluntad del Padre. Has perdido personas, pero estás siendo rodeada de propósitos. La quinta señal de una mujer escogida por Dios no se percibe fácilmente, porque suele venir acompañada de soledad, silencio y lágrimas. Es el proceso del vaciamiento. Es cuando las personas que amabas ya no están, cuando las amistades se esfuman, cuando los lugares donde antes encontrabas refugio se vuelven extraños. Es cuando parece que el suelo que pisabas con seguridad se derrumba bajo tus pies. Y tú preguntas, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me quedo sola? Lo que a simple vista parece pérdida, en realidad es poda divina. Es el Señor quitando ramas secas, conexiones dañinas, relaciones que no contribuyen a tu destino. Es Él alineando todo alrededor de ti para que el propósito eterno se cumpla. Porque las mujeres escogidas no son sostenidas por la multitud, sino por la mano invisible de Dios. La historia de Ruth nos habla directamente de este principio. Una mujer extranjera, moabita, que de un momento a otro perdió todo: su esposo, su casa, sus sueños. Se quedó viuda en tierra ajena, sin hijos, sin futuro aparente.
En medio de ese dolor pudo haber regresado a lo conocido, a lo cómodo, como lo hizo Orfa, la otra nuera de Noemí. Pero Ruth eligió lo más difícil, caminar hacia lo incierto, abrazando al Dios de Israel como su única seguridad. Cuando Noemí le dijo que regresara a su pueblo, Ruth respondió con palabras que aún hoy estremecen los corazones. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Esa declaración fue el giro de toda su historia, porque allí, en el Valle de la Pérdida, ella tomó la decisión que la conduciría a su propósito eterno. Ruth no sabía que en Belén la esperaba una nueva vida. No sabía que allí encontraría a Booz, ni que se convertiría en bisabuela del rey David, y mucho menos que su nombre sería incluido en la genealogía de Jesús. En su mente su historia había terminado, pero en los planes de Dios apenas estaba comenzando. Ese es el patrón que se repite en cada mujer escogida. Cuando parece que todo se derrumba, en realidad se está construyendo algo mayor. Cuando pierdes lo que más valoras, Dios está haciendo espacio para darte lo que realmente necesitas. Cuando el silencio de Dios duele, en realidad es porque Él está moviendo las piezas en secreto para que su plan se cumpla. Mujer, prestaba atención. Si en este tiempo has visto personas alejarse de tu vida, no lo mires solo como una pérdida. Míralo como una señal. Hay amistades que se van porque ya cumplieron su ciclo. Hay puertas que se cierran porque no llevan a tu destino. Hay lugares que dejan de recibirte porque no forman parte de tu próxima estación. Tú no lo entiendes en el momento y lloras y te preguntas por qué, pero después te darás cuenta. No era rechazo, era protección. Lo que Ruth vivió fue precisamente eso. Su marido murió y junto con él se apagaron sus planes humanos. Pero en el corazón de Dios había algo mucho mayor. Esa viuda extranjera, despreciada por ser moabita, terminó siendo honrada como parte de la línea que llevaría al Mesías. Lo que parecía ruina fue en realidad el camino a la redención. Y tú también has sentido que tu historia terminó después de ciertas pérdidas. Pensaste que ese divorcio había destruido tu futuro, que esa traición te había arrancado la confianza para siempre, que la muerte de un ser querido dejó un vacío imposible de llenar. Pero lo que no sabías es que en medio de ese vacío, Dios estaba preparando nueva vida. Jesús lo dijo de una manera sencilla pero profunda. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Juan 15:2. Eso es lo que ocurre contigo. El dolor que experimentas no es la señal de un final, sino de un proceso de limpieza. Dios está quitando lo que estorba para que des más fruto. A veces el silencio de Dios es ensordecedor. Tú oras y no hay respuesta. Pides señales y no ves nada. Gritas y parece que el cielo está cerrado. Pero lo que no percibes es que en ese silencio, Dios está reorganizando todo a tu alrededor. Él no perdió el control. Él sabe por qué permite que unas personas se vayan, que ciertas oportunidades se cierren, que algunas cosas mueran. Porque detrás de cada aparente pérdida hay un propósito mayor. Si has perdido personas, recuerda, Jesús también las perdió. Cuando habló de su carne y su sangre, muchos discípulos lo abandonaron. Juan 6:66. Pero él no se desesperó, porque sabía que aquellos que se quedaban eran los que realmente estaban alineados con su misión. Así también sucede contigo. Los que se alejan no estaban diseñados para caminar contigo hasta el final. Y aunque duela, ese desprendimiento es necesario. El enemigo quiere que interpretes esas pérdidas como fracaso, como abandono. Pero el Espíritu Santo quiere que lo veas como una confirmación. Estás siendo podada para dar más fruto. Estás siendo apartada de lo que no sirve, para ser conectada con lo que sí llevará vida. Y esa transición duele, porque toda poda duele. Pero el resultado es glorioso. Ruth pensaba que su final estaba escrito en Moab, pero Dios la condujo a Belén, la casa del pan.
donde halló provisión, redención y propósito. Tú también estás siendo conducida a tu Belén, aunque ahora no lo veas. Lo que parece pérdida es solo el pasaje hacia tu destino eterno. Por eso, no mires tus pérdidas como derrota. Míralas como el lenguaje de Dios para decirte que te estás preparando para algo mayor. No llores por lo que ya no está. Levanta tus ojos y entiende que estás siendo rodeada por propósitos, que tu soledad es la cuna de una nueva compañía, que tu vacío es la tierra donde germinará una promesa, que tu dolor es la señal de que estás en transición hacia un futuro diseñado por el cielo. Tus batallas secretas son la evidencia de que el infierno te teme. Hay algo que pocas personas logran entender. Cuando una mujer ha sido escogida por Dios, ella no puede pasar desapercibida en el mundo espiritual. Aunque nadie lo vea, aunque su entorno piense que todo es casualidad, aunque su familia no comprenda las luchas internas que ella carga, en el reino de las tinieblas su nombre ya está marcado. Y justamente por eso, muchas de las guerras más intensas que ha enfrentado no tienen explicación humana. No son simples dificultades de la vida, son combates espirituales que intentan detener lo que Dios depositó en ella. Tal vez tú has vivido noches en las que no podías dormir, sin entender por qué un peso extraño se posaba sobre tu alma. Has sentido ataques que nadie supo interpretar, una tristeza profunda sin motivo, una opresión repentina, una voz interna que intentaba convencerte de que no valías nada. Y esas batallas ocultas que nadie vio son la prueba más clara de que el infierno reconoce lo que a veces tú misma no reconoces. Eres escogida. El enemigo no pierde tiempo con quien no amenaza sus planes. El infierno no gasta energía en perseguir a quien no tiene un propósito eterno. Pero cuando una mujer lleva dentro de sí un llamado que puede levantar generaciones, cuando de sus rodillas pueden salir oraciones que cambian destinos, cuando de sus labios puede brotar una palabra que libere a otros, entonces el reino de las tinieblas se levanta con fuerza. Mira el ejemplo de Job. La Escritura nos dice que era un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios. Y sin embargo, fue blanco de una batalla espiritual tan intensa que perdió hijos, riquezas y salud en cuestión de días. ¿Por qué? Porque había un propósito eterno sobre su vida. Satanás mismo pidió permiso para tocarlo. Eso nos revela algo profundo. Los ataques más crueles no llegan a la vida del escogido sin que primero pasen por el filtro de Dios. Y si Él permitió que Job fuera probado, no fue porque lo había abandonado, sino porque confiaba en Él. Lo mismo sucede contigo. Las pruebas que has enfrentado no son casualidad. Esa sensación de que una guerra invisible te rodea, de que fuerzas contrarias intentan debilitar tu fe, de que constantemente algo se levanta para robarte la paz, todo eso es evidencia de que tu vida incomoda al infierno. Si el enemigo insiste en derribarte, es porque sabe que en ti hay una semilla que, si germina, traerá cosecha para el reino de Dios. Recuerda que una mujer común enfrenta problemas comunes, pero una mujer escogida enfrenta guerras espirituales. El enemigo teme tu oración, teme tu perseverancia, teme tu fe. Él sabe que si permaneces de pie, serás instrumento de salvación para muchos. Por eso te ataca en lo secreto, porque quiere desgastarte antes de que florezcas. ¿Cuántas veces has sentido que nadie más entiende tu lucha? Te levantas con el alma cansada, pero no puedes explicar lo que pesa en tu corazón. Nadie ve el tamaño de las batallas que libras cuando cierras los ojos en la noche. Y aún así, ahí estás, respirando, avanzando, creyendo. Ese es el mayor testimonio de que Dios te sostiene. Porque si dependiera de tus fuerzas, ya no estarías aquí. Pero el Espíritu Santo ha sido tu guardador en cada madrugada oscura. El infierno teme a una mujer que aún rota sigue doblando rodillas. Una mujer que aún cansada abre la Biblia para encontrar consuelo. Una mujer que aún con lágrimas levanta sus manos y dice: Señor,
sigo confiando en ti. Esa es la evidencia más poderosa de que estás marcada para algo mayor. Job, en medio de su dolor, llegó a decir: aunque él me matare, en él esperaré. Ese tipo de fe no se fabrica en días de bonanza. Esa fe se forja en las noches de guerra, cuando todo parece perdido, cuando no hay explicación, cuando el silencio de Dios pesa más que las voces del enemigo. Y si has aprendido a confiar incluso cuando no entiendes, entonces ya estás caminando como escogida. Hay una dimensión de la elección divina que no siempre se percibe con claridad. Ser escogida significa ser atacada, pero al mismo tiempo significa ser protegida. Porque aunque el infierno se levante, la mano de Dios no se aparta, y la fidelidad del Señor siempre supera la furia del enemigo. Quizá en tu vida has notado patrones. Justo cuando estabas a punto de dar un paso importante, surgía una oposición inesperada. Justo cuando tu fe estaba creciendo, aparecía una prueba que quería destruir tu ánimo. Justo cuando tu corazón se decidía por completo a Dios, alguien llegaba para distraerte o herirte. No ignores esas señales. Eso no es casualidad. Eso es el infierno declarando guerra porque sabe que estás avanzando en el propósito. Por eso, no te sorprendas si tus batallas han sido más intensas que las de otras personas. No te compares con quienes parecen vivir en calma. Una mujer escogida no puede vivir la misma paz superficial que otros, porque fue llamada a caminar en una dimensión distinta. Y cada lágrima, cada cicatriz, cada noche de lucha es parte de tu entrenamiento espiritual. Así como un soldado no es preparado en jardines tranquilos, sino en campos de batalla, una mujer escogida es entrenada en guerras ocultas. Dios permite que enfrentes esas luchas secretas porque quiere que aprendas a depender de Él en todo. Y cuando llega el día de la victoria, descubres que cada herida se transformó en autoridad espiritual. El infierno te teme no por lo que has hecho, sino por lo que harás. No por lo que eres ahora, sino por lo que Dios ya determinó que serás. Tus batallas secretas son la prueba silenciosa de que el enemigo sabe lo que viene. Y aunque él intente, apagar tu fe no lo logrará. Porque si Dios te escogió, ninguna guerra será suficiente para desviar tu destino eterno. Así que cuando sientas que la batalla se intensifica, no lo tomes como señal de abandono. Tómalo como confirmación. Cada oposición es un recordatorio de que hay un llamado sobre tu vida. Y aunque el infierno se levante, el propósito de Dios seguirá firme. Que el Señor derrame sobre tu vida paz en medio de la tormenta, fortaleza en cada debilidad y esperanza en cada silencio. Que toda pérdida se convierta en propósito y que cada lágrima sembrada florezca en bendición. Que camines con la certeza de que has sido escogida y que su gracia te rodee hoy y siempre. Amén.